Daré ahora la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales. Por favor, indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Honorable Corte, en representación de las víctimas y sus familiares en el presente caso, nos presentamos ante ustedes, Magdalena Garcés Fuentes, Karina Fernández Neira y Jimena Reyes. Comenzaré exponiendo el contexto y marco fáctico. A continuación, mi compañera Karina Fernández se referirá a las vulneraciones de las garantías judiciales y, finalmente, Jimena Reyes se referirá a la vulneración del artículo 5 de la Convención y reparaciones. El presente caso se originó en 14 procesos judiciales, referidos a 49 víctimas, 45 detenidos desaparecidos y 4 personas asesinadas. De estas víctimas, 36 eran trabajadores, 11 estudiantes, eran obreros, campesinos, 10 profesionales, una de ellas profesora rural, María Arriagada Jerez. Claudio Escanilla tenía solo 16 años, estudiante de primaria. La mayoría de las víctimas del presente caso fueron secuestradas el año 1973 en pequeños pueblos y localidades, Parral, Melosal, Quilleco, Lago Ranco, Cunco. Sabemos que fueron torturados. Una víctima era de nacionalidad ecuatoriana, José Félix García Franco. Entre 1974 y 1975, 7 personas fueron secuestradas por los aparatos represivos de la dictadura, de la Dirección de Inteligencia Nacional y el Comando Conjunto. Trasladados a centros clandestinos de detención y tortura, fueron vistos por otros detenidos. 6 eran militantes del MIR, uno de ellos era un dirigente sindical y militante comunista. 2 de ellas eran mujeres. Cecilia Bojanic se encontraba embarazada de 4 meses, fue detenida junto a su marido. Y en 1986, como ya señaló el testigo, 4 personas fueron secuestradas y asesinadas por miembros de otro aparato de inteligencia. Como señala el historiador Mario Garcés, el mayor desafío en Chile al llegar a la transición en el campo de los derechos humanos era alcanzar la verdad y justicia, y así lo entendía la mayor parte de los actores democráticos. Sin embargo, el primer gobierno de transición muy pronto se vio enfrentado a difíciles dilemas, como hacer coincidir, el intento de coincidir la verdad y la justicia con la reconciliación, evitar conflictos con los militares y con aquellos que querían que se aplicara la ley de amnistía o que insistían en la competencia de los tribunales militares. Se fueron entonces redefiniendo prioridades, se matizaron las metas, la verdad y la justicia se fueron disociando y el gobierno admitió que se alcanzaría justicia solo en la medida de lo posible. Reiteradamente se han destacado los límites de la transición chilena, producto de una condición de transición pactada. Pero el pacto era implícito, no estaba escrito, no lo conocíamos. Sus condiciones no estaban explicitadas. Como señala el historiador uruguayo Aldo Marchesi, a diferencia de otros países como Sudáfrica, en el Cono Sur nunca hubo una explicitación por parte del Estado de cuáles iban a ser las reglas del juego entre verdad, justicia y amnistía. Como señalaba, las nuevas autoridades priorizaron la búsqueda de la verdad a través de comisiones de verdad y un plan de reparaciones. Los familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los y las sobrevivientes de los centros clandestinos acudieron a tribunales a reabrir las causas, presentaron querellas, prestaron testimonio, empezaron a tomarse declaración por primera vez a los perpetradores. La ofensiva de la justicia militar no se hizo esperar, reclamó competencia sobre las causas, la Corte Suprema les dio la razón y las causas fueron amnistiadas. Un nuevo periodo comenzó el año 98, cuando la Suprema dictó un histórico fallo en que señalaba que debían investigarse los crímenes. Nuevos aires entraban en las Cortes, Pinochet fue detenido en Londres. La Corte Suprema paulatinamente aceptó la competencia de los tribunales ordinarios, se interpusieron nuevas querellas, se reabrieron procesos, se prestaron declaraciones entre ministros de fuero y ministros en visitas extraordinarias. Los procesos comenzaron a avanzar, sentencias de primera instancia, segunda instancia, a pesar de muchos obstáculos. El año 2004 tuvimos la primera sentencia condenatoria por un detenido desaparecido, el caso Sandoval Rodríguez. Posteriormente vinieron nuevas sentencias, todas ellas condenatorias, con penas efectivas de cárcel. Así, los casos de Diana Arón, Manuel Cortejó, Dagoberto San Martín Vergara, José Espinosa Méndez, por mencionar algunos. La Corte Suprema empezaba paulatinamente, además, a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero vino la contraofensiva. El 30 de julio de 2007, la Corte Suprema dictó sentencia en el caso de Juan Luis Rivera Matus,
acogió un recurso de casación y decidió aplicar la prescripción gradual. De 4 condenados, 3 fueron condenados entre 4 y 3 años y se les permitió cumplir la pena en libertad. Solo 1 debió cumplir porque ya estaba cumpliendo otra condena. Si bien estos delitos eran imprescriptibles, y así lo reconocía expresamente la Corte Suprema, se nos dijo entonces sobre la media que es prescripción. Esta normativa humanitaria encuentra su fundamento en lo insensato que resulta una pena tan alta para hechos ocurridos largo tiempo atrás, que deben ser reconocidos, reprimidos, resultando de ese reconocimiento una pena menor. Para nosotros esto sí fue un retroceso. En la mayoría de las causas la Corte Suprema procedió a anular de oficio, y en esto quisiera detenerme. Solo en 3 casos se acogieron recursos de casación interpuestos por las partes. En uno de ellos, en Rivera Matus, una defensa había interpuesto un recurso de casación en que alegaban la falta de participación. En el caso Quilleco, efectivamente, la defensa interpuso un recurso por la aplicación de la media prescripción y fue acogido. Y en otro caso, Miguel Figueroa Mercado, el recurso de casación lo puso el Programa de Derechos Humanos, que se acogió porque se había condenado por detención ilegal y no por secuestro. Pero al acoger el recurso de casación respectivo, se dictó sentencia y reemplazo, se aplicó la media prescripción, se rebajaron las penas, los condenados fueron liberados. En 11 casos, esta institución se acogió de oficio, la nulidad se realizó de oficio. Pero como señalamos al comenzar, por lo menos en la gran mayoría de las víctimas, 45 víctimas, eran detenidas desaparecidas. Por lo tanto, se necesitaba computar los plazos. ¿Y cómo se lograba computar los plazos si la misma Corte Suprema nos había señalado que al ser detenidas desaparecidas se trataba de secuestros calificados cuya duración se prolongaba en el tiempo, eran delitos permanentes y no se podía calcular el plazo de la prescripción? Y entonces, si no se podía calcular el plazo de la prescripción, ¿cómo calculábamos el de la media prescripción? Y en este sentido es que denunciamos que la Corte Suprema usó criterios antojadizos. Así, por ejemplo, en el caso Parral, señalaron que ya le habían reconocido esta atenuante de responsabilidad en otros casos en que se había afectado la vida humana, de mayor enjundia que el sublite, lo cual es el ejercicio de la libertad ambulatoria o de desplazamiento. Es decir, en el caso Parral, por 24 desapariciones forzadas, solo se reconocía la afectación del bien jurídico de la libertad ambulatoria o desplazamiento. Pero en ese mismo caso, para determinar el plazo, estimaron que debía contarse a partir del día 92 del secuestro, porque como el delito se calificaba a partir del día 90, a partir del día 92, no sabíamos por qué, 91, 92, 93, pero decidieron que el día 92 se podía contar el plazo de la media prescripción. Otras reglas, se utilizaron las reglas de prescripción y de interrupción de la prescripción. Se decía, por ejemplo, si el secuestro prescribe a los 10 años, para que concurra la media prescripción, tienen que correr 5 años. Entonces contamos que un caso determinado estuvo detenido, por ejemplo, entre el año 87, cuando fue sobreseído por la justicia militar, y se reinició el año 98, transcurrieron los plazos de más. En otro caso, como en el caso Quilleco, había un solo perpetrador condenado por 4 detenidos desaparecidos. ¿Qué se dijo? La fecha, era un funcionario de la policía, que se acogió a retiro de la institución, podemos contar el plazo, porque si se acogió a retiro, seguramente ya no estaba en su poder, en sus manos los secuestrados. En otro caso, el Lago Ranco dijo simplemente, transcurrió en exceso el periodo de prescripción de 15 años. En ese caso, además, se cambió de tipo a homicidios calificados. En el caso Figueroa Mercado, ni siquiera se estableció una fecha de inicio. Se dijo, el inicio del delito se inició en septiembre y han transcurrido el tiempo necesario. Una vez que se dictaba esta sentencia con penas más bajas, que tenían que ser siempre hasta 5 años, nunca más se otorgaban medidas de cumplimiento alternativos, que se llamaban en ese tiempo medidas alternativas, actualmente se llaman penas sustitutivas. ¿Cuáles son los requisitos de ese tipo de cumplimiento de penas? Que la sentencia no exceda de 5 años y que la persona no haya sido condenada previamente.
Queremos decir que es tan evidente el uso de este mecanismo que en el caso de Félix de la Jara Goyeneche se había condenado a un agente, al director de la DIN, a 5 años y un día, y a otros agentes a 3 años. Como se dice en mi país, no hay nulidad sin perjuicio, y sin embargo, igual se anuló el fallo, se aplicó la media prescripción y se rebajó ese un día del agente, del director de la DINA. Por lo tanto, él quedó a 5 años, los otros a 3, y finalmente todos pudieron cumplir sus penas en libertad. La gran mayoría de los perpetradores fueron dejados en libertad. En este sentido, en 5 procesos hubieron penas efectivas. De estos 5 procesos, 5 agentes cumplieron penas privativas de libertad presos y 23 agentes cumplieron la pena liberados. En los otros 9 procesos relativos a 36 víctimas, todos los condenados cumplieron penas libres. En total, son 54 condenas por 49 víctimas, 46 agentes condenados, 5 agentes cumplieron la prisión, 41 estuvieron libres. Y además queremos destacar que a pesar de que la ley que permite estos beneficios de cumplimiento en libertad exigía como requisito no haber sido condenado previamente, muchos de estos agentes recibieron estos beneficios una y otra vez. Queremos destacar que incluso en los casos donde no se ha aplicado la prescripción, se ha destacado en el total de sentencias entre el año 1996 y el 2021 en que no se aplican agravantes, solo el 2% de los casos se han aplicado agravantes. ¿Por qué este mecanismo? ¿Por qué la media prescripción, como lo explicó la Corte Suprema en un fallo? Esto permite a las víctimas aceptar que se les ha hecho justicia real y al imputado que recibe una sanción humanizada después del transcurso de tan largos años sin decisión final. Muchas gracias. Yo, Karina Fernández, voy a presentar los argumentos sobre la responsabilidad internacional del Estado chileno a consecuencia de la aplicación y efectos de declarar gradualmente prescritos crímenes imprescriptibles, sobre los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. Así, nos referimos a las otras vulneraciones denunciadas, a lo señalado en nuestro ESAP y respecto de las excepciones preliminares al correspondiente escrito. Sin embargo, esta representación quiere solicitar expresamente se rechace el requerimiento de las actuales autoridades gubernamentales chilenas de excluir la aplicación, en este caso, de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Recordando nuevamente en este estrado que la desaparición forzada de personas es un problema actual, precisamente en una causa como esta, donde tenemos a 44 víctimas que permanecen en la calidad de desaparecidos. Ahora bien, sostenemos a esta honorable Corte que está llamada a analizar el presente caso no solo respecto de una sanción desproporcional. Ese no es solo el problema de este caso. Este es también el problema de diversas vulneraciones que sin racionalidad y proporcionalidad terminaron por atacar la debida diligencia a la que las víctimas tenían derecho en el juzgamiento de la desaparición y ejecución de sus familiares. Así, la prescripción gradual de delitos imprescriptibles fue la respuesta del Estado chileno frente a su obligación de juzgar y sancionar a sus propios agentes, que habían actuado en su nombre, que habían actuado con sus recursos y que se vieron beneficiados con la inactividad de décadas del Poder Judicial. Y es que el tiempo no tiene que tener efecto respecto de delitos de lesa humanidad, de crímenes de Estado, precisamente para evitar que los perpetradores aseguren su impunidad cuando la maquinaria estatal demora en investigaciones que controla y domina, generándose, en caso contrario, una impunidad sistémica, como lo demuestran los 14 casos que conforman la presente denuncia, y que detalla el profesor Francisco Bustos en su peritaje, donde analiza 113 casos en los que se aplicó la media prescripción por la Corte Suprema de Chile y que significó que 70% de esos agentes cumplieran su condena en libertad. Es, por tanto, este caso una solicitud de esta representación de rendición de cuentas al Estado chileno. Nosotros como representación entendemos que frente a crímenes de Estado y sobre todo en momentos transicionales no existe una única respuesta, pero también sostenemos que no puede ser esa respuesta
la impunidad, que no puede ser esa respuesta una respuesta política del Poder Judicial que se aleje de la normativa interna e internacional, que excluya a las víctimas del debate. Acá además a ninguno de los imputados condenados se les hizo alguna exigencia en materia de verdad, justicia y reparación. A ninguno se le pidió que pidiera perdón, a ninguno se le pidió que entregara información oportuna a la causa o útiles. Por lo tanto, sostenemos no solo las vulneraciones acá denunciadas, sino también que aquí se afectó seriamente el valor público de la justicia. Ahora bien, nosotros denunciamos, y me voy a referir a la 825, pero lo voy a analizar desde la lógica de las obligaciones internacionales, desde el respeto, garantía y la adecuación. Respecto del respeto, esta representación sostiene que aquí existe una vulneración a las obligaciones, a los derechos al juez al juez imparcial, al derecho a ser oído, a la resolución motivada y al derecho al recurso. Respecto al juez imparcial, argumentar que acá los jueces persiguieron un interés del todo ajeno a los fines del procedimiento, de todo ajeno a lo jurídico. Actuó con la preconcepción de que era injusta una sanción alta solo en atención al tiempo transcurrido. Aquí estamos enfrente a lo que llamamos agentes institucionalmente protegidos. No estaban en igualdad bajo ninguna circunstancia con nuestras víctimas. Denunciamos que también fue vulnerado el derecho a ser oído. En 11 de los casos, la Corte Suprema, el máximo tribunal de oficio, decidió resolver esto sin escuchar de manera alguna a las víctimas ni a nosotros, sus representantes. Se resolvió de oficio, incluso las sentencias dice que no se llamó a alegar al respecto porque se dieron cuenta después, durante su debate interno, que existía esta problemática. Los 14 casos que acá denunciamos no tuvieron ninguna otra oportunidad en estrados que el resultado que ya se ha acreditado en esta causa respecto de la media prescripción. Así, también sostenemos que no existió nunca una resolución motivada. ¿Cómo puede existir una resolución motivada cuando se habla de lo prescriptible, de lo imprescriptible? Aquí no se descansó ninguna argumentación en el mérito de los procesos, no se responde a las pruebas ni a los argumentos, en particular el cómputo del plazo que acaba de señalar también mi compañera. Hemos notado que para esta Corte ha sido complejo comprender la media prescripción y el razonamiento. Imagínense lo que significó para los familiares de las víctimas. Sostenemos, a partir de todos estos argumentos, que existió una vulneración al derecho al recurso. El derecho al recurso no puede estar limitado al uso del recurso, al libre uso y acceso al recurso, sino que tiene que ser un recurso eficaz, que permita obtener los efectos para los cuales fue diseñado. Aquí también sostenemos que el impacto, además en este caso, de no haber tenido un derecho al recurso, que las víctimas cuando estaban en la Corte Suprema efectivamente no tenían un recurso, impactó además los recursos utilizados previamente durante las etapas de investigación. Respecto al deber de garantía, nosotros sostenemos que efectivamente no existe una vulneración a la obligación de sanción proporcional. No me voy a referir a este aspecto porque está muy tratado por el profesor Pietro Ferraza en su peritaje, pero sí señalar que evidentemente no es proporcional al bien jurídico afectado, pero tampoco la finalidad que el derecho internacional y esta Corte nos ha enseñado que tiene la sanción, que es la garantía de no repetición. Adicionalmente, señalamos que nuestro ataque a la proporcionalidad en estos casos tiene que ver con la proporcionalidad en su fase de defecto. Ahora bien, respecto a la obligación del artículo 2, la obligación de adecuación, sostener, como dice el profesor Camilo Sánchez en su peritaje, que el artículo 103 es absolutamente inconvencional en relación a causas que involucran graves violaciones de los derechos humanos. Pero no puedo dejar además de mencionar que en Chile no existe ninguna norma que regule la debida diligencia frente a delitos o crímenes de Estado, que no existe ninguna norma que nos hable de la sanción proporcional, que no existe siquiera una norma en Chile hoy que sancione la desaparición forzada de personas como delito autónomo. Ese es el contexto normativo en el que estamos en Chile. Finalmente, sostenemos que es indispensable remover esta norma del ordenamiento interno que definimos como un obstáculo vigente, particularmente para crímenes que tienen que ver con graves violaciones a los derechos humanos. Esta norma representa un riesgo real, efectivo, tal como lo señaló la profesora Claudia Cárdenas, que sostuvo que no había ninguna certeza jurídica, y también el testigo del Estado, el ministro Huica. Adicionalmente, sí quiero remitirme al informe del profesor Francisco Bustos, que señala que justamente ahí describe el caso del año 2020, donde se aplicó la prescripción gradual de oficio por parte de la Corte Suprema, pero señala que precisamente entre el 2013 y el 2020 existieron 27 casos en que la Corte Suprema aplicó la media prescripción. Nosotras cotidianamente enfrentamos en la Corte Suprema este debate y hay fallos de minorías frecuentemente a este respecto, pero adicionalmente es que las Cortes de Apelaciones
crímenes, o sea, tenemos sentencias que también siguen aplicando la prescripción gradual. Ese es el escenario real. Por eso, además sostenemos que, no existe, que el hecho de que haya cambiado la jurisprudencia por este momento, temporalmente, y frente a además una Corte Suprema que va a cambiar su integración próximamente, no existe una certeza frente a este cambio jurisprudencial. Finalmente, sostener que esta parte solicita a nombre de las víctimas precisamente que se anule la sentencia en los términos requeridos por la Comisión Interamericana. Y aquí quisiera traer también un tema, mencionar que en el caso Almonacid, fue la misma discusión en este estrado. También el Estado de Chile sostenía que habían obstáculos imposibles de superar para anularle el caso de Almonacid. Es más, el Estado de Chile trajo como perito también al director de Derecho Procesal de la Universidad de Chile para demostrar los innumerables obstáculos. Y justamente esta honorable Corte demostró, y también el Estado de Chile, que sí era posible, que sí se puede cuando queremos defender las garantías fundamentales, cuando queremos generar garantías de no repetición y reparar a las víctimas de manera integral, que sí se puede. Finalmente, solo para terminar, recortar las palabras del magistrado Óscar Parra, que indicó: la Corte coadyuva a aquellas resistencias que, como nosotras, trabajan para romper los factores generadores de impunidad y que utiliza su jurisprudencia para exigir una mayor rendición de cuentas. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Jimena. Soy Jimena Reyes de la Federación Internacional de Derechos Humanos y quisiera primero referirme a los hechos que demuestran la vulneración del derecho a la integridad personal de las víctimas por el incumplimiento de la obligación estatal de sancionar y luego algunas solicitudes de reparación. Pues es cierto que el Estado reconoce que en el presente caso la aplicación de la media prescripción puede ser otra manifestación de la afectación del derecho a la integridad personal, toda vez que este supuso una forma de impunidad de facto aparentando satisfacer las exigencias formales de justicia. Pero luego, cuando el Estado se refiere a la reparación de las víctimas de este caso, insinúa que éstas ya han sido reparadas, confundiendo la reparación otorgada a algunos por la desaparición forzada o la ejecución de sus seres queridos con la reparación por la revictimización de los familiares en el contexto de la aplicación de la media prescripción a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. Ahora bien, los peritajes y testimonios presentados en este caso nos explican que las ejecuciones y desapariciones de familiares dejan secuelas profundas en el alma y en la psiquis de los individuos, trascendiendo generaciones. Esto se agudizó con la experiencia de impunidad que vivieron los familiares cuando se aplicó la media prescripción en sus casos. La revictimización o victimización secundaria, definida como aquella que ocurre no como un resultado directo de la acción delictiva, sino a través de la respuesta de las instituciones hacia la víctima y que provoca un daño suplementario de las personas porque proviene de la actuación de poderes públicos, diseñados en principio para conferir amparo. Genera sensación de vacío y desprotección que alimenta la sensación de dolor y profundiza el impacto y daño de la experiencia traumática. Para entender el impacto en las víctimas de las decisiones de aplicación de la media prescripción, es importante dar cuenta de lo que han sido 50 años de búsqueda de justicia y agravios en contra de los familiares de las 49 personas de este caso. Es difícil resumirlo. Aquí algunos elementos. Es impactante constatar que los familiares, pese a la violencia y arbitrariedad que reinaba durante la dictadura cívico-militar, inmediatamente después de las detenciones arbitrarias que ocurrieron en casi todos los casos, no dudaron en solicitar amparos, habeas corpus, a un sistema judicial a las órdenes del régimen. Los relatos de la violencia, la estigmatización de los fiscales, los militares, los jueces, en contra de los familiares buscadores constituyen el inicio de un relacionamiento con el Estado vulnerante que iba a durar 50 años, pues aquí están hoy. Como frecuentemente lo dicen los testimonios, cada logro, cada avance se debe a sus luchas. Así fue, por ejemplo, la huelga de hambre del 78 en todo el país, a la cual participaron varios familiares de este caso, donde lograron que se aceptara que habían desaparecidos en Chile, o también la detención de Pinochet en Londres en el 97, que ayudó a los procesos en Chile. En materia de justicia, al llegar la democracia en los 90, Alicia Lira, esposa de Felipe Rivero, a quien secuestraron y ejecutaron con 13 impactos de balas en septiembre del 86, cuenta:
Tras el término de la dictadura teníamos algo de esperanzas, pero surgió la justicia en la medida de lo posible. Las causas criminales no fueron impulsadas. Se instaló la idea de una autoamnistía para asegurar la impunidad de los agentes estatales. La querella siguió su curso, lenta y dolorosamente. La causa pasó por manos de diversos jueces y ministros que no hacían nada, todo era indolencia. Nosotros buscábamos las pruebas por todos lados. Las víctimas de tortura, aún no reconocidas en esa calidad, prestaban testimonios como testigos. Las víctimas tuvieron también que enfrentar las mentiras de los militares. El pacto del silencio de las fuerzas militares se ha mantenido hasta el día de hoy. Las sentencias de primera instancia y apelación que se dieron a partir del año 2002 se acompañaban del discurso estigmatizador de los abogados de los perpetradores, pero fueron logros importantes. Se veía la luz al final del túnel, y ahí es cuando empiezan las sentencias de media prescripción objeto de este litigio. Las sentencias de media prescripción de la Corte Suprema significaron la libertad para numerosos perpetradores, y para los familiares un sentimiento de ser burlados, dañados en sus derechos más esenciales, esto por parte de la máxima autoridad de justicia de Chile. Además, luego de la sorpresa de los primeros casos, se instaló una situación que hacía que, según el día, según la composición de la Corte, lejos de toda seguridad jurídica, aplicaban o no aplicaban la media prescripción a crímenes de lesa humanidad, suscitando tristeza e incomprensión. En palabras de Gaby Rivero, recuerdo como si fuera hoy la sensación de ahogo, de dolor, de impotencia y angustia, de no comprensión de lo que nos estaban diciendo. Primero los tecnicismos que se repiten una y otra vez, sin sentido, para luego dar paso a las explicaciones inexplicables, a las justificaciones inaceptables. Yo me pregunto, ¿es a medias la pena, el dolor, la vida no vivida, el tener que salir mis hermanos al exilio? Mi padre desapareció a medias, fue torturado a medias, fue asesinado a medias, por los familiares nada ha sido a medias. Ha sido nuestra vida entera la que nos han arrebatado cuando desaparecieron a los nuestros. Como la Corte lo ha resaltado, por ejemplo, en el caso de la masacre de los 2 R's, resulta evidente que las víctimas de una impunidad prolongada sufran distintas afectaciones por la búsqueda de justicia, no solo de carácter material, sino también otros sufrimientos y daños de carácter psicológico, físico y en su proyecto de vida. Frente a ello, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral. Me quisiera ahora referir a 2 solicitudes de reparación a esta honorable Corte. Se le solicita a la Corte que ordene al Estado alzar uno o varios memoriales en homenaje al valor y respeto de los familiares que dedicaron su vida a la búsqueda de la verdad y la justicia. El Estado le ha solicitado a la Corte que se tomen en cuenta los memoriales que ya existen en honor de las víctimas de ejecuciones y desapariciones. Aquí nuevamente subrayamos que nuestra solicitud es diferente. Nos referimos a un memorial en honor a los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados que han luchado por la verdad, la justicia, las medidas de no repetición durante 50 años. También en Chile las agrupaciones de víctimas, en especial de la dictadura, han sido un eje central de la defensa de los derechos humanos y la lucha por la verdad y la justicia. Por eso solicitamos a la honorable Corte que ordene al Estado otorgar por ley el presupuesto necesario para el funcionamiento de las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Parral, así como a las diversas agrupaciones y espacios de memoria que existen en Chile, para que puedan desarrollar activamente una defensa de los derechos humanos, participar en los litigios y que cuenten con recursos para tener recintos donde se puedan reunir y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias.